Bien, Hechos 8. Abra su Biblia a partir del verso 26. Hechos 11. Verso 26 hasta el verso 39. Bueno, vamos a llegar hasta el 40. 26 al 40. Hechos 26 al 40. El 8 del 11. Del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? Amén. La palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, un funcionario el cual estaba sobre todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que viniese y sanara con él. El pasaje de la escritura que leía era esta: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero puro delante del Señor, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue tirado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Juntos. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Padre, te alabo, te glorifico y te exalto, y te ruego en el nombre de Jesucristo que me des la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento y la habilidad para presentar esta palabra que tú tienes para nosotros hoy. Usa mi boca como el instrumento para que tú envíes tu palabra. Escóndeme detrás de la cruz de tu Hijo Jesús y detrás de tu Espíritu Santo. Quema mis labios con el carbón encendido de tu altar, para que yo desaparezca y tú seas el que aparezca. No yo, sino tú. Habla esta hora.
en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Pueden sentarse. Vamos a ver esto. El bautismo, opción u obligación. El bautismo, sacramento o mandamiento. ¿Cuántos saben aquí lo que es un sacramento? Levanten la mano. ¿Cuántos saben lo que es un sacramento? Hijos, aquí no hay ni un católico. ¿No hay ni un católico? Pregunto qué es un sacramento y yo creo que no hay católico que no sepa lo que es un sacramento. El sacramento es la comunión, el bautismo y... Por eso, pero un sacramento quiere decir es algo que tiene gracia para salvarlo. Algo que tiene gracia para salvarlo. Ese es un sacramento. Por ejemplo, el matrimonio es un sacramento. Por eso es que los que se casan solamente por el civil, según la Iglesia Católica, están en pecado. Porque no cumplieron con el sacramento del matrimonio. Ese es un sacramento. Y usted está en pecado mientras no vaya y hable con el sacerdote para que lo case. La Biblia no dice eso. Pero la Biblia dice que es una responsabilidad de cada hombre y mujer que piensa vivir juntos, arreglar su vida dentro de las leyes civiles de la autoridad que representan el lugar donde usted vive. Gracias a Dios que la iglesia cristiana y cualquier ministro de cualquier religión en este país tiene la autoridad para casar. No así en México, debido a las leyes de reforma proclamadas por ese gran presidente, don Benito Juárez. Por eso se quitó la autoridad a la Iglesia Católica de casar, como si ese casamiento tuviera algún valor civil. Esto lo hizo don Benito Juárez. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica muchas veces casaba y los hacendados querían tener alguna mujercita cualquiera, se ponía de acuerdo con el sacerdote y el sacerdote ponía una hoja suelta en el libro de los matrimonios y ahí supuestamente era el matrimonio, y cuando el hombre aquel quería dejar a esa muchacha, pues no había papel que comprobara que se había casado con ella. Esa fue la razón por la que don Benito Juárez proclamó en las leyes de reforma en contra del matrimonio de las iglesias, no solo de la Iglesia Católica, de cualquier tipo de religión. Un sacramento que yo no lo encuentro en ninguna parte de la Biblia, aparentemente tiene parte en tu salvación. Lo que yo encuentro en la Biblia es que dice que solamente usted y yo podemos ser salvos a través de creer y recibir como Señor y Salvador personal de su vida a Jesucristo. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. El versículo 13 del capítulo 1 del Evangelio de Juan es sumamente claro. Sumamente claro. No es por voluntad de sangre, no es por herencia, no es por voluntad de varón, no es porque alguien diga que eres salvo o no eres salvo, así va a ser. No es por voluntad de carne, no es por lo que tú haces. Si el sacramento tuviera algún valor para salvarte, entonces significa que la Biblia está mintiendo cuando Pablo dice que somos salvos por la fe, por gracia y no por obras. El sacramento sería una obra,
y está totalmente en contra de lo que la Biblia nos enseña. Los sacramentos no existen. Lo que existen son ordenanzas, mandatos que Jesús dejó para que tú y yo los cumpliéramos. ¿Vamos claros? No los oigo. Si no los oigo quiere decir que no estoy muy claro. Ok, déjeme decirle esto. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo conforme a las Escrituras? ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo y cuándo debe realizarse? ¿De qué manera? ¿Por infusión? ¿Por aspersión? ¿De qué manera debe ser efectuado el bautismo? Mire, la gente puede responder de muchas formas distintas dependiendo de la religión a la que usted pertenezca. Dependiendo a qué organización religiosa usted pertenezca, es la manera que usted va a responder respecto de lo que usted cree que es el bautismo. Algunos pueden responder: el bautismo es un sacramento. Otros pueden responder: el bautismo no es necesario. Y con todo respeto lo digo, una de esas organizaciones que no consideran importante el bautismo, claro que si te quieres bautizar lo puedes hacer, es el Ejército de Salvación. Para ellos no es importante el bautismo porque el que formó el Ejército de Salvación salió de una iglesia, creo que presbiteriana o metodista, y cuando alguna mujer, ¿verdad?, de rara descendencia o de rara reputación quería bautizarse, no la querían bautizar. Por esa razón él salió, y lo entiendo perfectamente, porque él no quería que se hiciera menos a nadie. El bautismo ahí es una opción. Si quieres, bien, y si no quieres, no hay problema. Por ejemplo, cuando yo estuve siendo parte de la iglesia luterana, en la iglesia luterana, si tú te bautizaste ya de bebé en la iglesia católica, no hay problema. Ellos aceptan ese bautismo y inmediatamente te hacen miembro de la iglesia. Pero ¿qué respondería un cristiano y en especial un bautista respecto, ¿verdad?, respecto de lo que es el bautismo? Por eso es que me gustaría en esta mañana, mis amados hermanos, que nosotros vayamos a la Biblia y que la Biblia pueda hablar, y pueda decirnos a ti y a mí qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Y es bien importante que nosotros podamos responder con seguridad respecto de lo que en verdad es el bautismo. Y la primera cosa que yo quiero que veamos en esto aquí es el bautismo de Jesús. Usted puede encontrar el bautismo de Jesús en varios pasajes, pero le voy a dar el de Mateo capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Por qué fue necesario el bautismo de Jesús? Porque el bautismo de Jesús fue necesario. Cuando Jesús vino a Juan el Bautista para ser bautizado por él, y cuando Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él, ¿verdad?, entonces Juan el Bautista le dijo: no, Señor, todo lo contrario, yo debo ser bautizado por ti. Y el Señor Jesucristo le dijo a Juan: Juan, tranquilito mi Juan, tiene que ser así para que se cumpla toda justicia. Jesús no era pecador. Jesús no tenía ningún tipo de pecado. Jesús era totalmente limpio de pecado, pero Él vino a obedecer
a Dios en todos los aspectos. Y para que se cumpliera la justicia de Dios, Él tenía que ser bautizado. Era también un medio por el cual Jesús se iba a identificar con toda la gente, con los pecadores, con toda la gente, porque la gente estaba viniendo a Juan para ser bautizados, creyendo que por bautizarse ellos serían perdonados. Si usted ha leído el pasaje del bautismo de Jesús y un poco antes del bautismo de Jesús, dice la Biblia que todos venían al Jordán para ser bautizados por Juan. Y que Juan les dijo: ¿para qué vienen a mí, hipócritas? Primero arrepiéntanse de sus pecados y después vengan y bautícense. Bueno, Jesús, al bautizarse, se estaba identificando con todas las demás personas. Se estaba identificando con el pecador. También era un medio por medio del cual Jesús podía identificarse plenamente con el pecador. Y esto lo preparó precisamente para su ministerio. Ustedes pueden ver en muchos pasajes que Jesús dice en uno de esos pasajes: vino Juan, que no bebía ni comía, y no lo oyeron. Vengo yo, que como y bebo, y me llaman hombre comelón y bebelón. En otras palabras, ¿cómo los vamos a agradar? También el bautismo simbolizaba la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Simbolizaba la muerte y sepultura y resurrección de Jesús. Y esa es la razón por la que Él se bautizó. Ahora, después de que Jesús fue bautizado, si lo ve usted allá en los versos 16 y 17 de Mateo, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que la aprobación de Dios se oyó. Dice que se abrieron las ventanas de los cielos y que se oyó una voz que decía: ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien yo tengo toda mi complacencia, en el que yo tengo toda mi confianza. Cuando después lo vuelve a decir en otra ocasión, le agrega esta palabra: a Él oí. A Él oí. El único que tiene que ser oído por nosotros es Jesús. Es Jesús. Después, el bautismo no tiene ninguna gracia para la salvación. El bautismo no tiene ninguna gracia para la salvación. El bautismo sería una obra que usted estaría haciendo para salvarse. Pregunto, ¿de qué sirvió que Cristo haya muerto en la cruz si yo puedo salvarme por bautizarme? ¿De qué? El Dios sabio se convertiría en el Dios tonto. Porque sería una tontería mandar a Jesús a morir en una cruz cuando los hombres se pueden salvar por ellos mismos haciendo buenas obras. ¿No creen que sería absurdo? Dios no es tonto, es sabio. Y sabía perfectamente lo que estaba haciendo. El bautismo no tiene ninguna gracia para la salvación. El bautismo está incluido en la Gran Comisión. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Gran Comisión nos dice: id, bauticen y después hagan los discípulos. ¿Verdad que no? La Gran Comisión dice: id, primero hacer discípulos
Y después de que ya son discípulos, bautícenlos. No antes, no de otra manera. ¿Okay? También podemos ver que el bautismo, sin embargo, mis amados hermanos, la palabra de Dios deja claro que los pecados de una persona son perdonados basados en su fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador personal de su vida. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, cuando usted hace una manifestación pública de recibir a Cristo como Salvador personal, usted es salvo. En ese momento usted ya fue salvo. Ya nada ni nadie le puede quitar la salvación que Dios le ha dado a través de su fe en Jesús. Por ejemplo, tenemos el bautismo del eunuco, que acabamos de ver ahorita en las Escrituras. Ya lo leímos, solo explico. Felipe, uno de los diáconos, había estado en un lugar que los judíos aborrecían, pero había ido ahí Felipe, enviado por el Espíritu Santo, y estando en ese lugar, en Samaria, el Espíritu de Dios le sacó de ahí, lo mandó a un desierto, y en ese desierto iba una carreta, una carroza, y un ángel le dijo: hey Felipe, acércate a la carroza. Yo no sé si la carroza iba caminando o estaba parada, pero Felipe se acercó a ella y se dio cuenta que el eunuco es un hombre que iba leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Y ahí le pregunta a Felipe: oye, ¿y tú entiendes lo que lees? Y entonces él dice: ¿y cómo? Si no hay quien me lo explique. Y entonces dice la Biblia que a partir de esa escritura, Felipe le mencionó, presentó el Evangelio de Jesús. Y tuvo que haberle hablado del bautismo. Tuvo que haberle hablado del bautismo porque de repente vieron agua. Vieron por ahí un arroyito, un laguito, qué sé yo. Y le dice el eunuco: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Le dice Felipe: algo muy importante. Si crees lo que te acabo de explicar, bien puedes. Entonces el eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que de inmediato Felipe mandó parar el carro y descendieron al agua, o sea, entraron al agua. Ahora dígame y contésteme esta pregunta: si simplemente tenía que agarrar una jícara y ponerle una poquita de agua en la cabeza, o simplemente tenía que mojarse los dedos y esparcirle agua en la cara, ¿para qué bajaban al agua? ¿Para qué se mojaban? ¿No cree usted? Pero bajaron al agua porque dice de Juan el Bautista que Juan bautizaba en el Jordán. ¿Sabe por qué? Porque había mucha agua. Y tiene que haber mucha agua para que una persona sea bautizada bíblicamente. Bautizada por inmersión. No hay otra forma de bautismo. El bautismo bíblico tiene que ser por inmersión. Hay iglesias metodistas, no recuerdo, hace muchos años atrás, mucho antes de que viniéramos, cuando todavía estábamos en Galeana, fuimos a Monterrey
a tomar el curso de Evangelio Explosivo, y el curso se dio precisamente en una iglesia, es metodista, ¿verdad, hija? Una iglesia metodista. Y entonces yo vi como cosa rara una tina grandota, hecha por supuesto de concreto y de todo lo que se tenía que hacer. Y estando ahí me tocó, dentro de los que predicaban, me tocó a mí predicar. Y recuerdo que el pastor de la iglesia me habló y me dijo: necesito un copastor, ¿te gustaría quedarte? Y yo le digo: discúlpeme, pero las doctrinas metodistas son muy diferentes a las mías. Dice: no, ya nosotros bautizamos a los adultos. Mira, ahí está ese tinaco para que bautizamos a los adultos que se quieren bautizar. Vea cómo muchas organizaciones que antes no estaban celebrando el bautismo bíblicamente, lo empezaron o lo están empezando a hacer. El bautismo es solo por inmersión y después, óigame bien, y después, no antes. Tiene que ser después de haber creído en Jesús como Salvador. Después. ¿Qué le dijo el eunuco a Felipe? ¿Qué impide que sea bautizado? Una sola cosa: que creas quién es Jesús. El eunuco confesó a Jesús como el Hijo de Dios. Le dijo Felipe: ahora sí, no hay problema, para el carro, vamos a bautizar. Entonces el bautismo del eunuco nos deja claro que tiene que ser después de que usted haya confesado a Cristo como su Salvador, no antes. Tenemos la enseñanza de Pablo sobre la gracia en Efesios 2, 8, 9. Si usted lee Efesios 2 desde el verso 1 hasta el verso 10, en ningún punto usted va a encontrar el bautismo como parte de la salvación por gracia. Porque si usted tuviera que hacer algo, ya no sería por gracia. Ya sería porque usted se lo ganó. Porque usted se lo ganó. Por lo tanto, Pablo simple y sencillamente en Efesios 2, 8 y 9 dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por el bautismo, no porque te cases en la iglesia, no porque hagas la comunión, no porque hagas esto, no porque hagas lo otro. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo después de que muera con una canasta llena de buenas obras y va a decir al que sea el que esté ahí, algunos dicen que es Pedro, y le pregunta: ¿por qué vas a entrar? Y le dijo: mira, todas las canastas que traigo tan grandes de todas las buenas obras que hice. Y le va a decir Pedro o el que sea: oye, pero entre todas esas cosas no veo una que diga que recibiste a Cristo como Salvador. No, yo no creí que fuera necesario, yo era muy bueno. Dice: pues lo siento, pero no hay lugar aquí para ti. Mucha gente dice que es injusto. Pero ¿cómo va a ser injusto ese Señor tan bueno que ayuda a todos? Lo siento. En la Biblia es claro: solo aquel que recibe a Cristo como Salvador personal de su vida tiene vida eterna. Solo ese. De ahí en fuera, nadie más
por muy bueno que sea. Así sea el hombre más bueno del mundo. Así lo hayan canonizado, pues, si no ha recibido a Cristo, con toda y su canonización, lo espera el infierno. Y con respeto a quienes crean en esas cosas, ¿ok? Otra prueba, el carcelero de Filipos. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipos? Allá en Hechos 16:35. ¿Qué pasó con el carcelero de Filipos? Dice la Biblia que sacó a Pablo y a Silas de la cárcel, lo llevó a su casa, le lavó las heridas, les dio de cenar, y después ¿qué? Se sentó con toda su casa a oír el Evangelio de Jesucristo, que habiendo creído, él y toda su casa, fíjese, y habiendo creído, él y toda su casa fueron bautizados. ¿Ve la clave? Habiendo creído, él y su casa fueron bautizados. Algunas organizaciones religiosas se agarran de aquí para decir, ahí está. También los bebés pueden ser bautizados porque dice que todos fueron bautizados. Por eso hago hincapié. Dijo, cuando creyeron él y toda su casa, ¿un bebé puede creer algo? ¿Un bebé puede expresar que cree? Pregúntele a un niño recién nacido, oye, ¿crees en Jesús? El niño se le va a quedar viendo y diciendo, pues, ¿qué me dirá? Menos podrá contestar. La única condición que vemos aquí en el bautismo del carcelero de Filipo para bautizarse es que habían creído. Habían creído ya en Jesús y entonces pudieron ser bautizados. ¿Vamos bien? Amén. Ok. Hay un plan de salvación muy bonito. ¿Sabe usted dónde está? En Romanos 10:9. Muchos lo hemos leído, lo invito a que vaya conmigo. No está muy lejos, adelantito de Hechos. Ahí está, en Romanos. En este plan de salvación que nosotros vemos aquí en Hechos 10:9, encontramos lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, y si te bautizas y si haces buenas obras, serás salvo. ¿Así dice? ¿Verdad que no? Simplemente dice este plan de salvación: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Dónde está mencionado el bautismo? Dígame. ¿Verdad que no? No tiene gracia para salvar. No tiene gracia. Tenemos el ladrón en la cruz en Lucas 23. ¿Se acuerdan del ladrón? Vamos a llamarle ladrón bueno. ¿Ok? En la Biblia no hay nombre. Dice que lo crucificaron con dos ladrones. Uno a la derecha y uno a la izquierda. No dice este se llama fulano y este se llama sutano. No. Uno a su derecha, otro a su izquierda. La tradición les ha dado nombres, pero no hay nombre. Hay un ladrón malo y un ladrón que se arrepintió. No ladrón bueno, sino ladrón arrepentido, vamos a llamarlo. El ladrón arrepentido encaró al ladrón no arrepentido y le dijo: tú y yo merecemos estar aquí, pero este no, porque nada malo ha hecho. Y entonces se dirigió a Jesús: Señor, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Confesión de reconocimiento de quién era Jesús. Por lo tanto, Jesús le dijo: no te preocupes, yo te aseguro, yo te prometo
que hoy mismo, no mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó el ladrón? ¿Alguno de ustedes sabe si se bautizó el ladrón? ¿Y cómo Jesús le dijo que iba a estar en el paraíso si no se bautizó? ¡Qué pecado! Es que no lo necesitaba. Ya había creído quién era Jesús y era más que suficiente para estar en la gloria. Desde el momento que tú creíste en Jesús, ya eres parte del cielo. Ya eres parte de la gloria. No vas a ser, ya eres parte de la gloria. Tenemos también, por último, una pregunta. Si hemos visto todo esto, si hemos encontrado todo esto aquí, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quién debe ser bautizado? Todos los que ya hemos entregado nuestra vida a Cristo. Todos los que hemos creído en Jesús como Salvador personal de su vida, nadie más. Solo aquellos que reciben a Cristo como Salvador son salvos. Y déjeme explicarle un poquito. No recibir a Jesús no es tomar la comunión. Perdón, pero no. Usted puede preguntarle a una persona de cierta religión, de cierta organización religiosa, que si él ya recibió a Cristo, y él le va a decir sí. Cada día que hay misa, yo recibo a Cristo porque tomo la hostia. No, recibir a Cristo es confesar tu pecado, darte cuenta que eres pecador, pedir perdón a Jesús y recibirlo como lo que es, Dios mismo, siendo tu Salvador. ¿Me entiende? No se deje confundir. Muchos le van a decir eso. Así que solamente aquellos que ya han hecho de Jesús el Señor y Salvador de su vida pueden ser bautizados. El bautismo, mis amados hermanos, de infantes, de bebés, no está apoyado por las Escrituras. Para nada. No hay una sola parte en las Escrituras que apoye el bautismo de infantes. El bautismo de infantes. Hace muchos años, cuando estaba en el seminario, Arturo Mesa estaba trabajando en una colonia pobre en el Distrito Federal, y yo estaba en la transición a ver a dónde me iba yo a servir a Dios los fines de semana, y me invitó, dice, vente, te invito, vamos. Pero no me había dicho que tenía un encuentro con un sacerdote que había invitado a toda su congregación, porque este sacerdote estaba pero listo, pensando que lo iba a revolcar. Y fuimos. Y cuando íbamos a empezar la plática, le dije, un momento, Señor, ¿usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Por supuesto que creo. ¿Usted cree que no necesita ningún tipo de ayuda? No, no necesita ningún tipo de ayuda. Ok. Entonces lo que vamos a hablar lo vamos a basar en las Escrituras. Él dijo, perfecto. La primera pregunta era natural. ¿Por qué no bautizan niños? Le digo, porque la Biblia no lo enseña. Ah, pero la tradición, momento, ¿se acuerda lo que dijimos al empezar? Que íbamos a estar 100% enfocados solo en la Biblia. Yo le puedo mostrar en la Biblia por qué no bautizamos infantes. ¿Usted puede mostrarme por qué bautiza infantes? Se quedó callado. Y la gente con la boca abierta, porque les había dicho, les vamos a dar una revolcada a ese que anda aquí predicando. Y muchas otras cosas más que nunca pudo contestar, porque ellos se basan en la tradición. Muchas veces le dan más credibilidad a la tradición que a la palabra de Dios. Hubo un tiempo, hermanos,
que los mismos sacerdotes ignoraban tanto la Biblia que en Éxodo capítulo 20 rayaron y cubrieron completamente los 10 mandamientos. Especialmente el segundo mandamiento no lo quieren para nada. ¿Ok? Pero se les olvidó, vea que no la conocían. Se les olvidó o no sabían que en Deuteronomio 4, me parece, se repiten otra vez los 10 mandamientos. Si usted ha leído el catecismo para prepararse para hacer la primera comunión, usted encontrará 10 mandamientos. Pero el primero es este: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Y es verdad, ese es el primero. Pero el segundo lo quitan. ¿Sabe cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen ni semejanza de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo del cielo. Debajo de la tierra, perdón. En otras palabras, no te harás imagen de Dios. No te harás imágenes de los ángeles. No te harás imágenes de los que ya murieron, como María, Pedro, Juan, etc. No te harás imágenes de nada. Dice el segundo mandamiento que lo quitaron del catecismo. ¿Sabe qué? Para poder tener los 10 mandamientos, no sé si es el quinto o el sexto, dice así: no envidiarás a la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo. Aquí está la solución. Lo partieron en dos, y un mandamiento es: no codiciarás la mujer de tu prójimo, y el otro mandamiento es: no codiciarás la casa de tu prójimo. Fácil lo arreglar. Si usted ha leído el catecismo, usted lo conoce. Yo lo leí, aunque nunca hice la primera comunión, pero sí lo leí, lo conozco, porque para ellos la tradición es más importante que la Biblia. ¿Sabe cuándo la Iglesia Católica se le dio permiso para leer la Biblia? ¿Sabe usted cuándo? En 1968, en Cali, Colombia, en el segundo Congreso Latinoamericano y del Caribe, CELAM, creo que así se le llama. Ahí se le autorizó a los fieles, perdón, no la iglesia, a los fieles leer la Biblia, pero se les prohibió interpretarla, porque solo la iglesia, y dentro de la Iglesia Católica, la iglesia es el clero, no las personas. En la Biblia, la iglesia es usted. En la Biblia, la iglesia es usted y soy yo también. No estas paredes. Por eso cuando decimos voy a la iglesia, es que tal vez usted va a visitar a un hermano, pero no es cierto, viene aquí al templo. El cristiano debería decir: voy al templo a adorar a Dios con mis hermanos. ¿Entiende? Estas paredes es una iglesia. ¿Ok? Seguimos. Por lo tanto, nos damos cuenta que en ninguna parte de la Biblia hay una sola mención de bautismos de infantes. Ahora, ¿cómo deberíamos nosotros ser bautizados? Aquí viene lo bueno. Miren, en la Biblia hay una palabra griega, baptizo. Baptizo. Esta palabra griega es la palabra que se usa para cuando un barco se hunde en el mar. Es la misma palabra que se usa cuando una persona que tiñe telas, como era Lidia, que tiñe telas, hunde la tela dentro de la pintura, del tinte, del tintero. Eso es baptizo. El problema con la palabra baptizo, hermanos, es que la palabra no fue traducida.
La palabra bautizo no fue traducida, no hay una traducción. Simplemente hicieron lo que se llama transliterar. ¿Qué significa esa palabra? Significa suavizar una palabra de otro idioma para que no suene tan fuerte. Pero en realidad, si hubieran traducido la palabra, pondrían ir y hacer discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así debería haber sido traducida esa palabra. Por lo tanto, ¿cómo debe un cristiano bautizarse? Un cristiano debe bautizarse por inmersión. ¿Qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza la muerte y sepultura y resurrección. ¿Ok? Usted puede leer esto en Romanos 6, los primeros versos. Ahí encuentra claramente. Ahorita lo busco y lo leemos. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo murió usted? ¿Cuándo cree que usted murió? Cuando recibimos a Cristo. Cuando usted recibió a Cristo como Salvador personal de su vida, usted murió. Usted murió. Así, hasta ahorita, si usted ya recibió a Cristo, si usted ya es salvo por la fe en Cristo Jesús, usted es salvo, usted tiene vida, pero usted no ha resucitado a nueva vida. Usted está muerto. Aunque en realidad no lo está. Usted tiene vida eterna y vida abundante. Pero el simbolismo del bautismo es este. Moriste cuando recibiste a Cristo. Fuiste sepultado en el agua. Y al ser sacado del agua, resucitaste a nueva vida. Voy a pedir a Javier o a Alfonso a ver quién de los dos viene, pero rapidito aquí arriba donde yo estoy. Ahí viene Alfonso. Ok. Súbete por aquí, pues tú puedes, más joven. Ok. Vamos a suponer, con mucho cariño, no, yo quiero que él viva muchos años porque espero tener todavía el gozo de verlo pastorear una iglesia. Ok. Vamos a suponer que él está muerto. Lo hemos metido en una caja. Hacemos un pequeño hoyo, lo agarramos y lo ponemos la caja en ese hoyo, ¿verdad? Y el sepulturero viene, llena una jícara de tierra, se la echa en la cabeza. ¿Ya está sepultado? ¿Está sepultado? ¿Verdad que no? Entonces otro sepulturero le dice, tonto, así no se entierra. Agarra un poquito de tierra y se la avienta en la cara. ¿Ya está sepultado? No. ¿Verdad que no? Tienen que agarrarlo, y tiene usted que meterlo dentro del agua y después sacarlo porque ha resucitado a nueva vida. Gracias, Señor. ¿Está entendiendo? ¿Por qué el bautismo tiene que ser por inmersión? Usted murió. Usted tiene que ser sepultado porque murió. Pero juntamente con Cristo, usted es levantado a vida nueva. Ni la infusión, ni la aspersión simboliza lo que simboliza en realidad el bautismo. Mi hermano, mi hermana, bellos, lindos, preciosos, si ustedes no han sido bautizados por inmersión, yo les invito a que lo hagan. Yo les invito a que lo hagan. Yo les invito a que tomen la decisión para ser bautizados por inmersión. Ahora me preguntará usted, ¿para qué, pastor? El bautismo nos salva. Por muchas cosas. Primero porque es un mandato de Jesús. Jesús lo dijo: ir a ser discípulos bautizándolos. Es
Es un mandato de Jesús. Jesús lo manda. Y si usted ya es cristiano, si usted ha puesto su confianza en Jesús, usted tiene que confiar en Jesús. Y tiene que obedecer a Jesús. Amén. Si usted no se ha bautizado, usted está en desobediencia. Usted está en desobediencia. El bautismo es una confesión pública. Es una manera de darle a conocer a la gente que usted es un seguidor de Jesús. Que usted es un seguidor de Jesús. El bautismo es una imagen, un simbolismo de lo que pasó en usted en el momento que creyó en Jesús. Cuando usted creyó en Jesús, usted fue muerto, usted fue sepultado y usted fue levantado. Pero es necesario que eso que ya pasó en usted sea simbolizado a los ojos de los hermanos. Es importante por eso. Es una identificación con el cuerpo de Cristo. Es la razón por lo que en una iglesia bautista usted es salvo, pero usted no es parte de la membresía de la iglesia mientras usted no sea sumergido. Pero usted es salvo. Usted es parte de nosotros. Lo amamos. Lo amamos. Y es parte de nosotros ya. Pero es menester que lo haga. Y también es una forma tangible para declarar. Una forma sin error. Una forma clara. Una forma visible de que usted es un seguidor de Jesús. Por eso es importante. Por eso es importante que usted haga la decisión hoy mismo, si ya es salvo, si usted ya recibió a Jesús, de ser sumergido en las aguas del bautismo. Vea Romanos 6, que le dije hace un momento, y con esto termino. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, vea, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, oiga esto, así también lo seremos en la resurrección. Por lo tanto, invito en esta mañana, si usted ya creyó en Jesús, si usted ya es salvo por la fe, usted debe de ser y es un candidato para el bautismo. ¿Cuándo debe una persona ser bautizada? La Biblia nos enseña que en el momento de haber creído. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que todos los que creyeron inmediatamente después de haber creído fueron bautizados. El eunuco, después que creyó, fue bautizado. Las multitudes que fueron creyendo después fueron bautizados. Tenemos el ejemplo de Pedro en la casa ¿cómo se llama? Ayúdeme, cuñado, usted que está dando hechos. En la casa de Cornelio, gracias. Ahí tenemos el ejemplo. Pedro predicó, descendió sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Qué? Dijo Pedro, ¿puede alguien impedir el bautismo a estos que ya son salvos como nosotros? Y por lo tanto fueron bautizados. Así que, ¿está usted listo para responder a Jesús? Sí, Señor, yo ya soy salvo. Yo te obedezco. Quiero ser sumergido en las aguas bautismales. ¿Quién va a levantar su mano?
Ya la hermana María lo hizo. Dios le bendiga, hermana Delia. Pase aquí al frente, por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya tenemos 2. ¿Alguien más que va a tomar la decisión? No espere que su esposa lo haga, ni que su esposo lo haga. Hágalo usted. Póngale el ejemplo a su esposo, póngale el ejemplo a su esposa. Si Dios le ha tocado, si Dios le ha dicho que lo haga, hágalo, hermanito. Hágalo, hermanita. Levante su mano. Dios le bendiga, hermano Salud. Pase, hermano. Pase. Pase. ¿Alguien más? Ya son 3. Y hay que empezar a planear, hermano Gualberto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que ya es salvo y que está listo esta tarde para decirle, Señor, aquí estoy listo para hacerlo? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se decida? Yo veo sonrisitas nerviosas, como la sonrisita que tenía mi yerno allá en Argentina montado en una mula. Una sonrisita bien nerviosa de que no se moviera la mula. Así veo unas por aquí. ¿Paso o no paso? ¿Paso o no paso? ¿Paso o no paso? Una cosa les digo. Hermano pastor, una preguntita. Checa y yo fuimos bautizados en Nueva York, en la iglesia evangélica Asamblea de Dios. Yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Ya pasamos por... ¿Usted había recibido a Cristo Jesús como Salvador cuando fue bautizado? Usted está bautizado, hermano. Uno más. Una vez más, nada más. Y voy a pedir a mi hermano Gualberto que venga aquí al frente a orar por mis hermanos. Hermana María, pasa. Por último, ¿hay alguien más que decide ser sumergido en las aguas del bautismo? No levantes tu mano, pasa aquí al frente. Pasa aquí al frente. Bien, hermano Gualberto. Póngase de pie, por favor. Y nos despide también.